La clase de hoy, que es la número 4 ya, según el libro que les envié, habla acerca del pecado. El pecado que es todo acto de desobediencia a Dios, ya sea de hecho, de palabra o de pensamiento, toda obediencia a Dios es catalogada en la Biblia como pecado. Pero hoy vamos a hablar de cómo afectó originalmente el pecado al hombre. Hay que irse a la creación. ¿De qué forma creó Dios al hombre? ¿Será que lo creó como un ser pecador, como es hoy en día? ¿Qué dice la Biblia al respecto? Así que yo te voy a pedir, hermana, que busque, por favor, Génesis 1:27. Mm, 1:27. Sí, por favor. Ya, ¿lo leo? Sí, por favor. Y creó Dios al hombre a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Entonces, Dios cuando crea al hombre, no lo crea como un ser pecador, sino que lo crea a su imagen y semejanza. Disculpa, disculpa. Hermano Gabriel, pida que alguien le ayude, por favor, porque ya estamos en la clase, ya empezó ya la clase. Si, si está su hija por ahí, por favor, ¿ya? Ya. Entonces dije que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. ¿Qué significa que Dios creó al hombre a imagen y semejanza? Significa que Dios le comunicó al hombre sus atributos morales. ¿Qué significa un atributo moral? Son aquellos atributos que nos permiten distinguir entre el bien y el mal. Por ejemplo, Ujú. cuando un animal, imaginemos un perro, va y le quita la comida a otro perro y sale corriendo, se la come. Ese perro no queda con un remordimiento porque le robó la comida a otro perro. En cambio, un ser humano, aunque no sea cristiano, aunque no sea creyente en ninguna religión, sabe que eso es un robo. Quitarle el alimento a una persona, un alimento que no es tuyo, la persona sabe que es un robo y sabe que robar es estar malo, porque su propia conciencia lo acusa. Porque como fue creado imagen de Dios, Dios grabó en la conciencia del ser humano el ser de Dios, la existencia de Dios. La conciencia nos da testimonio que existe un Dios y que hay cosas buenas y que hay cosas malas. A eso apunta la escritura cuando dice que Dios, perdón, los hombres, a diferencia de los animales, fueron creados a imagen de Dios. ¿Qué más? ¿Qué otra característica tiene el ser humano al ser creado a imagen de Dios? Los atributos racionales. Por ejemplo, el ser humano puede desarrollar sabiduría, sabiduría que no disfrutan los animales. O sea, hay condiciones únicas en el ser humano que las posee porque Dios lo creó a imagen y semejanza. Además, el ser humano tiene otra característica, que es la espiritualidad. Solamente los seres humanos pueden establecer una relación con Dios. ¿Por qué? Porque fue creado a imagen y semejanza de Dios. Dios es un ser espiritual y los seres humanos pueden tener esa comunión con Dios como no lo pueden hacer los animales porque no fueron creados a imagen de Dios. Y el ser humano es un ser espiritual, así como Dios es espiritual. Le damos la bienvenida al hermano Gabriel, que al fin pudo conectarse. El ser humano tiene capacidad de razonar, tiene inteligencia, es capaz de crear herramientas, de crear máquinas. Ningún animal, ningún otro ser creado que nosotros conocemos tiene esa capacidad que tiene el ser humano de utilizar su inteligencia para crear artefactos. O sea, hoy estamos hablando a través de una pantalla, eso no lo logra hacer ningún animal.
O sea, esa inteligencia Dios se la dio solamente al hombre. Y todo eso es parte de que el ser humano fue creado a imagen y semejanza de Dios. ¿Alguna pregunta respecto a que el ser humano fue creado a imagen y semejanza de Dios? No. Y entonces vamos a buscar otro texto bíblico, que es Génesis 1:31. ¿Qué dice Génesis 1:31? Javiera, se lo puede buscar, por favor. Sí, claro. Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana el día sexto. O sea, todo lo que Dios creó fue bueno, absolutamente todo. La creación del ser humano fue algo bueno. La creación de todo lo que existe, de la tierra, fue algo bueno. O sea, Dios, todo lo que creó, lo hizo bueno. Ahora, la gran pregunta, ¿por qué hoy en día existen tantas cosas malas? ¿Por qué el ser humano hace tantas cosas malas? ¿Por qué la naturaleza se ha corrompido tanto que genera desastres naturales, como inundaciones, sequías, terremotos, tsunamis? Todo eso viene de la naturaleza. Y sin embargo, la Biblia dice que Dios lo hizo todo bueno. ¿Por qué ocurre eso entonces? Si la creación de Dios fue hecha de buena manera, porque hoy en día está tan arruinada. Para responder esa pregunta, vamos a ir a Génesis nuevamente. Hermano Gabriel, ¿tiene su Biblia ahí? Sí, Génesis capítulo 2, ya. 16 y 17. Pero no lo lea todavía. Génesis 2, 16 17, téngalo ahí. Ya. Vamos a recordar que Dios le dio tres tipos de mandato al hombre en el huerto del Edén. A uno se le llama mandato social, cuando le dijo, multiplíquense, llenen la tierra de familias. Ese es un mandato social. Hay otro mandato, que es el llamado mandato cultural, cuando Dios le dice al hombre, domine la tierra, domine los animales, enseñoréense de ellos, domínenlo, cultiven la tierra. Esa capacidad, ese mandato que Dios le da al hombre de dominar la creación, de cultivar la creación, es lo que se llama mandato cultural. De hecho, la palabra cultura viene justamente de cultivar la tierra. Así que hay un mandato social, hay un mandato espiritual y también, perdón, hay un mandato social, un mandato cultural y también un mandato espiritual. Y el mandato espiritual está expresado en las palabras que va a leer el hermano Gabriel ahora. Léanos, hermano Gabriel. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Ahí está el mandato espiritual. Dios le dio ese mandato. No comas de este árbol. De todo lo demás puedes comer, pero el día que comas de este árbol, vas a morir. ¿Y qué sucedió con el hombre? ¿Obedeció o no el mandato? Desobedeció. Exactamente, desobedeció. Damos la bienvenida al hermano Natanael, que está como oyente en esta clase. Bienvenido, hermano Natanael. Entonces, desobedeció el ser humano. ¿Y cuál fue la consecuencia de eso? O mejor dicho, ¿cómo se llama esa desobediencia? Tiene un nombre, lo dije al principio. Toda desobediencia a Dios es, ¿cómo se llama? Pecado. Exacto. Ahí por primera vez el ser humano pecó, desobedeció a Dios. Aunque el pecado ya existía antes, porque hubo una rebelión en el cielo donde Satanás y sus ángeles se rebelaron contra Dios. No obstante, en el ser humano el pecado comenzó a manifestarse aquel día en que Adán y Eva desobedecieron el mandato de Dios. ¿Y qué consecuencias trajo el pecado? Consecuencias terribles. Dios mismo le dijo a Adán, el día que comas de este árbol, morirás. Morir. Alguien puede preguntarse, pero Adán y Eva no murieron inmediatamente. Vivieron muchos años y luego murieron. Sí, pero si no hubiesen comido ese árbol, no habrían morido nunca, habrían vivido para siempre.
Pero hay un tipo de muerte que sí experimentaron en el momento. ¿Qué muerte creen ustedes que experimentaron Adán y Eva en el momento que desobedecieron? Hermano Gabriel, Javiera, ¿experimentaron Espiritual. algún tipo de muerte ellos en el momento mismo? Espiritual. Exactamente, experimentaron una muerte espiritual. La muerte espiritual significa que están separados de Dios, se provoca una distancia entre Dios y el hombre. Por eso es que Dios sale en busca de Adán, sale por el huerto buscándolo. Adán, Adán, ¿dónde estás? Lo llama. La semana pasada hablamos de eso, del pacto de gracia que comienza a manifestarse en ese momento, que Dios por gracia sale a buscar al hombre pecador. Ahora, vamos a ver que a través de toda la Biblia se reflejan los efectos del pecado. Javiera, busque por favor Génesis 3:6. Ya. Génesis 3, 3:6. 6. Y hermano Gabriel, Génesis 6:5, por favor. Ya. Javiera. ¿Los ¿Ya, leo? Javiera, primero? Ya. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Bueno, en ese texto está relatado el pecado de Adán y Eva. Se habla del pecado de Adán. ¿Por qué se habla del pecado de Adán? ¿Por qué se dice que por Adán entró el pecado al mundo? Si fue Eva la que primero desobedeció. ¿Qué creen ustedes? Algo me ha hablado ya al Porque, respecto. ¿Ah? porque Adán fue primero Primero que creado. creado primero, podría ser, Javier dice algo más, ¿o no? ¿Era responsable? Claro, Adán fue el responsable, fue constituido como cabeza de la raza humana. Por lo tanto, aunque Eva había pecado antes que Adán, en el momento que Eva pecó, la raza humana aún no caía. La raza humana cae en el momento que Adán peca, porque Dios constituyó al hombre como cabeza de la humanidad. Al hombre o Adán. Adán significa hombre y Eva significa mujer en el hebreo. Así que la humanidad cae en el momento que Adán le da mala mordida al fruto, que no sabemos qué fruto era. A nosotros muchas veces nos dijeron cuando niño que era una manzana, pero no dice la Biblia qué fruto era. Y eso genera una catástrofe total, una muerte espiritual. ¿Y qué dice el texto que le toca a usted, hermano Gabriel? Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. O sea, el pensamiento de los seres humanos, el sentimiento del ser de los humanos era de continuo solamente el mal. Esto refleja la consecuencia del pecado de Adán, que como hubo una muerte espiritual en el ser humano, el sentimiento predominante en todo ser humano es de continuo el mal. No obstante, el ser humano no es todo lo malo que podría ser. De hecho, todo ser humano, por más malvado que sea, tiene momentos de bondad. Piensen ustedes un personaje bien malo de la historia, bien malo. Cualquier personaje de la historia que sea famoso por su maldad. De cualquier país del mundo, Sí, claro. este, Hitler, Ah, qué buen ejemplo. Hay unos videos donde muestran a Hitler jugando con unos niños, como un hombre muy amoroso. O sea, el propio Hitler no fue tan malo como podría haber sido. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo de Dios de alguna forma refrena la maldad del ser humano. El ser humano está muerto en pecados, es malvado, pero aún así Dios en su gracia, un concepto que se llama gracia común, retiene, refrena la maldad del ser humano. O sea, el ser humano podría ser mucho más pervertido, mucho malvado, pero el Espíritu Santo refrena la maldad del ser humano. No obstante, dice el texto que el sentimiento, el sentir del continuo del ser humano es siempre de continuo al mal. Así es
el ser humano en su estado natural, es decir, sin Cristo. El ser humano siempre tiende hacia el mal. Hace un tiempo en la iglesia di un ejemplo, no sé si están ustedes, me parecen que sí. Imagínense un león enjaulado, hambriento, y ustedes le dan dos opciones de comida al león. Le dan un pedazo de carne y una lechuga. ¿Qué va a elegir el león? La carne. La carne, porque su instinto lo lleva de continuo hacia la carne, esa es su naturaleza. Así el ser humano de continuo va hacia el mal, hacia el pecado, porque así es su naturaleza después de la caída. Originalmente no era así. Dios lo creó a su imagen y semejanza y Dios dijo que era bueno todo lo creado. Pero como consecuencia del pecado, el ser humano tiende continuamente a ir hacia el mal. Cuando el ser humano está en Cristo, ahí cambia la situación, pero más adelante vamos a hablar de eso. Hoy estamos centrando los efectos del pecado sobre la humanidad. ¿Algún comentario, alguna consulta de este ahí? ¿No? No. Hermano Gabriel, busque Jeremías 17:9, por favor. Porque en Génesis 6, después que Dios declara eso, que el corazón del ser humano va de continuo hacia el mal, Dios terminó la humanidad a través de un diluvio. Rescató una familia. Y alguien podría decir, murieron todos los malos. Ahora el ser humano va a cambiar porque los malvados ya murieron. Dios rescató a Noé y a su familia, una familia buena. Ahora el ser humano dejó atrás el pecado. Pero vamos a ver que no fue así, porque la maldad del corazón humano, el problema del ser humano está arraigado en el corazón. Ustedes han oído de repente algunas ideologías políticas que cuando atrapan a un delincuente, dicen el delincuente es víctima de la sociedad, es víctima del entorno, de la falta de oportunidades, de la pobreza. Ellos asumen que si el ser humano estuviera inserto en un entorno donde tuviese todo lo que necesita, el ser humano sería bueno, no sería un delincuente ni nada de eso. No obstante, vemos que hay delincuentes de terno y corbata, gente muy educada, con mucho dinero, igual roba. O sea, el problema no está en el entorno. Según la perspectiva cristiana, según la cosmovisión cristiana, el problema del ser humano está dentro del ser humano. Y ese problema se llama pecado. Y está en todo ser humano, indistintamente si es pobre, es rico, si es educado o no tenga educación. El problema del ser humano es el pecado. Hermano Gabriel, el texto que le dije. 17:9 me dijo, ¿cierto? Sí. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Así es el corazón humano. Eso ya fue muchos años después del diluvio. El ser humano siguió siendo malo. Sigue teniendo un corazón malvado y perverso. ¿Por qué el corazón del ser humano es malvado y perverso, siendo que Dios todo lo que creó, lo creó bueno? ¿Cuál es la respuesta? Por Pecado. el pecado. Cuando Adán peca, ese pecado se traspasa a todos sus descendientes. Esa naturaleza pecaminosa, esa inclinación pecaminosa, se traspasa a toda la humanidad. Vamos a ver otros textos. A ver si nos ayuda aquí Javiera. Romanos capítulo 3, del 10 al 12. Romanos 3, del 10 al 12. Romanos 3 del 10 al 12. Sí, por favor. Ya. Como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, a unas se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Ya. Y después el versículo 23 del mismo capítulo, por favor. 23. Sí. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos pecaron. Están todos destituidos de la gloria de Dios.
No hay bueno ni aún uno. No hay uno solo que haga lo bueno. Así que cuando uno se cree bueno, se está engañando a uno mismo, porque uno es pecador y se inclina hacia el pecado. Claro, el Espíritu Santo obra en el cristiano de tal forma que lo guarda y lo libera. Y bueno, más adelante vamos a hablar de la regeneración del Espíritu Santo. Pero nosotros, sin Cristo, somos completamente malvados y apartados de Dios. Eso no significa que no podamos hacer cosas buenas. Como di el ejemplo de Hitler en delante, que fue un hombre amoroso con algunos niños, jugó con los niños. El ser humano sin Cristo también hace cosas buenas. Por ejemplo, en Chile, cuando está de moda la Teletón, mucha gente que aporta generosamente, muchos de ellos no son cristianos. Es decir, el ser humano es malvado, depravado, pero eso no impide que haga obras buenas. Pero las obras buenas que hace el ser humano son insuficientes para agradar a Dios. Por eso afirmamos como protestantes fuertemente, nadie es salvo por obras, somos salvos por la gracia de Dios. Porque obra es todo lo que el ser humano puede hacer. Creer que el ser humano puede hacer cosas buenas, portarse bien, tan bien como para ganarse la salvación, eso es un error. Eso es creer por la salvación por obras. Ahora, ¿qué pasa cuando un cristiano cree? Sí, fui salvo por la fe, por la gracia de Dios, pero tengo que esforzarme por guardar mi salvación, para no perder mi salvación. Y por tanto trato de portarme bien, de hacer buenas obras, de ir a la iglesia, de orar, de ayunar, de leer la Biblia. ¿Qué es lo que está diciendo ese cristiano en el fondo? Está igualmente creyendo en la salvación por obras, porque está creyendo que él tiene que mantener la salvación por medio de sus buenas obras. Nosotros afirmamos que la salvación es solamente por la gracia de Dios y que la gracia de Dios operando en nosotros produce buenas obras. ¿Qué pasa si creemos que tenemos fe, pero no se producen buenas obras en nosotros? Ahí Santiago dice, la fe del tal es muerta, porque la fe sí o sí va a producir buenas obras en nosotros. Cuando ustedes ven pasar un tren por la línea, va la máquina, la locomotora, como se llame, y atrás van los carros. Así la fe va adelante y detrás vienen las buenas obras. Nunca es al revés. Siempre la fe la que produce buenas obras, pero en ningún caso seremos salvos por esas obras. Esas obras son solamente una evidencia de que somos salvos. Pero en nuestra condición natural somos, como dice Romanos, totalmente apartados de Dios. Una persona sin Cristo está totalmente destituida de la gloria de Dios. Y nosotros hemos sido hechos parte de la gloria de Dios solamente por la gracia de Dios, no por nuestro merecimiento, no por nuestras obras. Así que esta realidad que expone el apóstol Pablo es la realidad de todo ser humano sin Cristo. Nosotros estamos en Cristo, por lo tanto somos partícipes de la gloria de Dios. Estábamos en el pasado destituidos de la gloria de Dios. Esa es nuestra condición. Nacimos así, destituidos de la gloria de Dios. ¿Alguna pregunta, algún comentario? Yo les pregunto a ustedes, si el ser humano está destituido de la gloria de Dios, que es malo, aunque pueda hacer buenas obras, sí, pero si dijimos que esas buenas obras son insuficientes para buscar a Dios, para agradar a Dios, ¿será tan así? ¿Será que el ser humano no puede hacer absolutamente nada por buscar a Dios? Estamos hablando de una persona sin Cristo. ¿Puede buscar a Dios por sí mismo? No, No, dice Javier. Usted, hermano Gabriel, ¿qué dice? No, es No por puede. medio de Jesucristo. Por medio de Jesucristo sí, pero por sí mismo nadie puede. ¿Y por qué no Nadie puede? puede. Ahí, hermano Gabriel, lea un texto. Lea Efesios 2:1, por favor. Efesios 2:1.
Efesios, Levítico, Efesios 3:50. Uno. Efesios 2:1, ¿qué dice? Dice, después, pasados 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. No, se equivocó. Me equivoqué. Efesios 2:1. Aquí sí, ahora sí. Ahora sí. Y él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Cuando el Señor nos dio vida, cuando fuimos regenerados por el Espíritu Santo, ¿cómo estábamos? Muertos en Muertos. delitos y pecados. Ahora pregunta, ¿un muerto puede hacer algo? No, Absolutamente nada. ¿Un muerto puede mover un dedo? No, mm, ¿Puede mover los ojos? ¿Pestañear? no, Un muerto no puede hacer absolutamente nada. Ahora, ¿un muerto espiritual puede buscar a Dios? tampoco. no. Tampoco, porque está completamente muerto espiritualmente. Y estando muertos en delitos y pecados, Dios se acercó a nosotros y nos dio vida. Pero el efecto del pecado nos incapacita de buscar a Dios por nosotros mismos. Cada vez que vamos al Señor, cuando buscamos a Dios, es porque previamente el Espíritu Santo de Dios está obrando en nosotros. Y en una clase posterior vamos a estudiar, como le dije, la regeneración del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos regenera, es decir, nos da vida y nos capacita para buscar al Señor. Vamos a leer un texto más. Javiera, por favor, lea Juan capítulo 6, Juan 6. versículo 44. Juan 6, 44. 44. Sí. Juan 6, 44. Ya. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. O sea, el Señor Jesús es claro. Ninguno puede venir a mí si el Padre no lo trajere. Es decir, hay una obra de Dios en nosotros cuando buscamos a Dios, cuando nos acercamos a Dios. Es necesaria una obra de Dios porque el efecto del pecado sobre nuestra vida fue tan fuerte que nos mató espiritualmente. Estamos completamente muertos espiritualmente. Y aunque alguien diga, yo desde niño comencé a buscar al Señor, sí, quiere decir que desde niño el Señor comenzó a trabajar en tu vida. ¿Alguien lo puede llamar Dios siendo muy pequeño? Por supuesto que sí. Y aquí sale la pregunta, como lo hablamos la semana pasada. ¿Qué pasa cuando un bebé, un niño muy pequeño muere? ¿Va al cielo? ¿Dónde va? Bueno, difícil pregunta, pero sí sabemos que Dios tiene el poder para salvar incluso a una criatura que no alcanzó a creer. Y creo que comenté la semana pasada, aquí hay una gran contradicción en la teología arminiana, porque el arminiano dice, Dios salva al que ejerce la capacidad de creer. Aquel que pone su fe en Cristo es salvo. Entonces, desde la perspectiva arminiana, solamente los que tienen la capacidad de creer, de entender el mensaje y aceptarlo, son salvos. ¿Y qué respuesta dan cuando muere un niño? No sé cómo lo responden, pero de la perspectiva calvinista es mucho más fácil responder esa pregunta, porque nosotros creemos que Dios salva a quien Él quiere salvar. Por lo tanto, si Dios quiere salvar a un bebé que murió sin la capacidad de creer, por supuesto que lo puede hacer. O sea, no hay un texto bíblico que diga explícitamente que
todos los bebés que mueren van a la presencia de Dios. Pero nosotros creemos que Dios es poderoso para salvar a un bebé, aunque nunca haya oído y creído el Evangelio. Porque Dios salva a quien Él quiere. Porque incluso el creer en el Señor es una obra, pero es una obra que viene premeditada por el actuar del Espíritu Santo en nosotros. Si nos jactamos en nuestra fe, nos jactamos en nuestra obra, pero el pecado nos inhabilitó incluso para creer. Solamente llegamos a creer porque el Señor nos llama, porque el Señor obra en nosotros por medio de su Santo Espíritu. Lo mismo pasa con una persona deficiente mental que nunca escuchó la predicación del Evangelio. Dios es poderoso para salvarlo aún así, porque Dios salva por gracia, no por mérito humano. La salvación se evidencia por medio de la fe. Por medio de la fe sabemos que estamos en Cristo. Por medio de la fe que hay en nosotros, nosotros sabemos, somos conscientes que somos elegidos de Dios. Y la fe da da a luz buenas obras. Pero toda la gloria es de Dios. En ningún caso el ser humano se lleva la gloria porque el ser humano estaba muerto en delitos y pecados, muerto por los pecados propios y por lo que heredamos de Adán, por ese pecado original. Cuando hablamos del pecado original, nos referimos al primer pecado de Adán. Eso se llama primer pecado. Pecado original es la naturaleza que heredamos de Adán. Esa naturaleza que nos hace ser inclinados de continuo al mal. Esos son los efectos del pecado. El efecto del pecado de Adán sobre toda la humanidad. El objetivo de esta clase es bien simple, ver cuáles son los efectos del pecado. El pecado nos separó de Dios, nos apartó de Dios, nos mató espiritualmente y físicamente. La muerte física no la experimentó Adán y Eva inmediatamente, pero si ellos no hubiesen desobedecido, habrían vivido para siempre. Si ellos no hubiesen desobedecido, la naturaleza no se habría corrompido, no habrían desastres naturales. Todos los desastres naturales también son consecuencia del pecado de Adán. Y obviamente nosotros somos responsables también por nuestros pecados, pero nacimos destituidos de la gloria de Dios porque heredamos esa condición de parte de aquel que fue constituido como cabeza de la humanidad. Ahora, cuando estamos en Cristo, tenemos otra cabeza. Adán ya no es nuestra cabeza. Nuestra cabeza es Jesucristo el Señor y Jesucristo no pecó. Todo lo contrario, obedeció todos los mandatos de Dios. Por lo tanto, somos vistos como justos por el Padre por causa de la justicia de Cristo, que no es imputada a nosotros. Cuando dice el salmista, claman los justos y Jehová los oye. Nos identificamos con esa palabra. Nosotros somos justos, sí. Somos justos no por nuestras obras. Somos justos porque Cristo es justo y Él nos imputó a nosotros su justicia. ¿En qué momento? En un sentido amplio de la palabra, en la cruz. Cuando Cristo cargó con nuestros pecados y pagó por ellos. Pero en la práctica de cada cual, eso es una realidad en el momento que creemos en Jesucristo. Somos contados como justos por el Padre por causa de la justicia de Cristo, que nos es imputada a nosotros por medio de la fe en Cristo Jesús. Así que, hermanos, ¿queda claro cuáles son los efectos del pecado sobre el ser humano? ¿Algo que agregar? Tal vez, Natán, algo que agregar al tema. No sé. O hermano Gabriel, No, yo estoy más o menos bien, ya. recuerde, el pecado hace el ser humano un ser malvado, pero no todo lo malvado que puede hacer, porque incluso el hombre más malo tiene momentos de bondad, pero esa bondad en ningún caso nos puede acercar a Dios. Solamente es Dios Esa, el que sale en busca de otro. ¿Sí? esa es la gracia común. La gracia común
es el hecho que el Espíritu Santo refrena la maldad del ser humano y, por supuesto, permite que el ser humano genere buenas obras, como el caso que citamos recién. Un hombre puede ser malvado, pero tener momentos de mucha amabilidad. Ahí está operando la gracia común, reteniendo la manifestación del mal. Cuando hombres completamente impíos, incrédulos, desarrollan inventos científicos que van en beneficio de la humanidad, ahí también hablamos de la gracia común. Dios obrando por medio de los incrédulos para proveer bienestar para la humanidad. Pero ojo, la gracia común no es lo mismo que gracia salvadora. Un hombre puede ser muy brillante intelectualmente, crear inventos que beneficien a toda la humanidad, crear avances científicos en medicina que beneficien a toda la humanidad. La gracia común de Dios está obrando en ese hombre, pero en ningún caso eso significa que va a ser salvo. Para ser salvo tiene que recibir la gracia salvadora, la gracia especial de Dios, la cual creemos nosotros que es para los elegidos de Dios, a quienes Él eligió soberanamente. Pero sí, en la teología reformada se habla de dos tipos de gracia, gracia común y gracia especial. La gracia especial es la gracia salvadora. La gracia común es que Dios refrena la maldad del ser humano y a pesar de la maldad del ser humano, Dios hace cosas buenas a través de esos hombres y Dios envía bendición para buenos y malos. Por ejemplo, cuando llueve, somos todos beneficiados. Cuando sale el sol, la luz del sol nos beneficia a todos, a buenos, o mejor dicho, a justos y a pecadores. Eso es la gracia común de Dios, que es diferente de la gracia especial o gracia salvadora. ¿Alguna pregunta? ¿No? Entonces, hermano Gabriel, ore usted para que estemos terminando esta clase hoy. Vamos, razón. Bendito Dios y Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por este curso de catecúmenos que estamos llevando a cabo. Nuestro pastor nos está instruyendo en tu palabra, Señor, que es la salvación de todo pecador. Bendito Padre Celestial, te damos gracias, Señor, porque con este curso, Señor, creo que estamos iniciando un paso a poder ser mejores hijos tuyos. Te lo pido, Señor, en el bendito nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Cuídense, que estén bien.